días. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Las gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor, y conocerte y reconocerte en medio de nuestra vida, Señor. Señor, darte gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Si estamos aquí es gracias a ti, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, de todos, de cada uno de los que estamos aquí. Señor, y te pedimos que hoy nos hables, Señor, que nos sigas enseñando tu palabra, a conocerte más, Señor, a saber más de ti, Señor, y que podamos profundizar, Señor, en tus aguas, en tu río, Señor, que podamos llenarnos de ti, Señor. Por eso, Señor, crea un ambiente de fe, Señor, crea en nuestros corazones, Señor, la manera en que aprovechemos el tiempo, Señor, en que nos llenemos de ti, nos gocemos en ti, en que tengamos luz, Señor, y que tú nos puedas hablar hoy, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Yo tenía una palabra que el Señor me traía ayer, bueno, en estos días, y ayer me la refrendaba en la Biblia. Pero algo que el Señor me ha hablado ahora mismo ahí y quería compartir es que nosotros no somos la mente de Cristo, ¿no? Y a veces queremos meternos en la mente de Dios y no podemos, ¿no? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y a veces, tanto creo yo como los que estamos en el Señor, como a veces los que predicamos, no podemos estar en la mente de Dios. Dios nos da revelación, y yo creo que nos da revelación a través de su obra en nosotros. Por lo menos yo puedo compartir eso, ¿no? Yo la revelación que tengo de Dios en mí es revelación del Espíritu Santo, pero de lo que he visto el Señor hacer en mi vida, ¿no? Como Dios ha obrado en mí en el paso de los años y puedo deslucir, y a través de su palabra, claro que sí, puedo deslucir y puedo entender y comprender, pero yo no puedo, no sé si me entendéis, no quiero meter la pata, pero yo no puedo hablar en la mente de Dios, amén. Porque comparto la palabra de Dios, traigo la palabra de Dios, pero los pensamientos de Dios es que no son humanos, no son racionales, es que no podemos comprenderlos, el amor tan grande que puede tener Dios hacia nuestras vidas, la misericordia que Dios puede tener. Lo que sí podemos entender es cómo actuar nosotros también, cómo nosotros ver cómo debemos de presentarnos, qué paso dar nosotros, sabiendo que siempre todo el mérito es de Dios. Dios es el que abre, el que cierra, Dios es el que nos ha traído hasta aquí, Dios es el que tocó nuestros corazones. Y bueno, el Evangelio de Mateo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es lo que me hablaba el Señor. Arrepentirnos, ¿no?, de nuestros pecados. El arrepentimiento de reconocer lo que uno ha hecho mal, lo que es pecado en la vida de uno, y cuánto arrepentimiento debe de haber en nosotros. Nos arrepentimos una vez, nos arrepentimos dos, nos arrepentimos todos los días. Hay arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento yo creo que es la actitud que viene en nuestra vida en el momento que Dios se presenta a nosotros. En el momento que Jesús entra o se acerca a nuestras vidas, viene una actitud en nosotros de reconocerle a Él, pero también hay algo en nuestro corazón que nos hace pues entender de que no íbamos por el camino correcto, de que nuestras acciones no eran las buenas, las idóneas, de que nuestra vida no iba en el camino que estoy compartiendo. A veces hemos llegado al Señor por necesidades, por enfermedades naturales, físicas, muchos de nosotros. Yo me acuerdo, yo tenía y ayer me lo recordaba una persona muy cercana a mí, me decía: me acuerdo hace X años, 25 años, en el estado en el que tú estabas y en el estado que estás ahora, pero en ese paso del tiempo hay algo que nunca se me olvida, y es el día que conocí a Dios. El día que vino Dios a mi vida, eso nunca se borra, y creo que a nadie se nos borrará. Algo que vino en mí, y yo sabía que algo estaba funcionando mal, o sea, lo sabía, que algo no funcionaba en mi vida, en mi interior y en mi exterior. Las cosas no iban, sabía lo que era mal,
y lo que era bueno y lo que era bien. No me hizo falta la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios me lo va perfeccionando, pero no era tan ingenuo o tan necio de saber que por el camino que iba no era el correcto, y de ahí mi enfermedad y de ahí mi atadura. Pero cuando Dios se presentó a mi vida, lo que entró en mi corazón fue una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento hacia Dios, arrepentimiento interior, sincero en mi corazón. ¿De qué? Pues bueno, yo creo que cada uno podemos expresarlo, lo que hemos vivido, ¿no? No solamente te pido perdón por haber fumado, o te pido perdón por haberme drogado, o te pido perdón por haberte mentido, sino vino una acción de que Jesús quería entrar en mi vida y eso inundó de luz, inundó de amor y vino arrepentimiento. Yo me acuerdo de ese día que hubo lloro, hubo alegría, pero ese lloro que había en uno era el sentirse arrepentido. Amén. Y así lo decía Jesús desde entonces hasta hoy y hasta mañana, pero por lo menos hasta hoy, donde Dios nos ha traído. Y algo que nos enseña el Señor es a tener un corazón contristo, un corazón humillado, un corazón sensible. ¿Para qué? Pues para poder no perder ese acercamiento que es de Dios en nosotros, ¿no? Pero lo primero que yo quiero compartir es eso, ¿no? De que cuando Jesús empezó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no podemos ver el reino de los cielos ni entrar en el reino de los cielos si no nos arrepentimos, si no confesamos, si no reconocemos, si no dejamos que Él entre en nosotros, porque Él no va a entrar si no sale algo de nosotros y debe de salir esa dureza, debe de salir ese tropiezo que hay en nosotros. Podemos acercarnos a la iglesia y cuántas veces lo hemos visto sin ser jueces, de cuántos se han acercado a la iglesia y han recibido pues solamente una costumbre, una forma de vivir en un centro, en un ministerio, en un mismo ritual de una iglesia, pero no ha habido una profundidad en el corazón de la acción de pedir perdón. Amén. Reconociendo de que cuando muchas veces nos hemos arrepentido ha sido algo exterior y a veces ha sido algo de pedir perdón hacia una persona que le hemos hecho daño. Pero a mí se me venían o quería buscar personajes en la palabra de Dios donde me basara, ¿no? Y es que casi todos se arrepintieron, todos. Desde Jacob hasta, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿no? El cual muchos nos podemos reflejar en él. Ese hijo pródigo que de conocer a su padre, a un padre bueno, a un padre rico, a un padre que no faltaba de nada, incluso él así quiso ser rebelde como es el hombre. Yo creo que todos somos rebeldes. Cuando somos jóvenes es algo que brota en nosotros, es algo que está injertado, la rebeldía, ir contra, incluso lo bueno, incluso un padre bueno, una madre buena. A veces echamos la culpa a nuestros padres o nuestros tutores y a veces ellos poca culpa tienen, más que la semilla del diablo que entra en nuestros corazones. Yo me acuerdo de mi proceso de intentar restaurarme, ir a psicólogos y buscar la culpabilidad o la responsabilidad en los padres y pobre de ellos, ¿no? Pero el hijo pródigo dice que él marcha y dice la palabra de Dios que cuando él se da cuenta realmente de que no es el camino, de que ha errado a través del hambre y todo, dice que se presenta y piensa dentro de sí, en su interior. Yo creo que tiene una presentación con Dios, yo creo que tiene un confrontamiento y dice: he pecado contra Dios y contra mi Padre. Y he pecado contra Dios. Cuando reconocemos no solamente el arrepentimiento hacia el hombre, sino el arrepentimiento hacia lo que es Dios. No por las consecuencias que pueda traer el hombre, de cerrarnos puertas, no lo sé, sino el arrepentimiento realmente delante de Dios. Amén. Por eso es necesario que haya arrepentimiento en nosotros para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. El otro día hablaba con un hermano y me decía: es que no sé cómo poder acceder. La puerta estrecha, el camino angosto, humíllate. Por eso digo que la mente de Dios y los procesos de Dios en cada uno de nosotros no son iguales. El amor de Dios es para con todos y el problema no son nuestros pecados, el problema es reconocerlos. Porque Dios ama al pecador, desecha el pecado. Pero si nos ama a nosotros, si nosotros seguimos con el pecado en nosotros, pues no podremos llegar a entender el plan de Dios, que es el reino de los cielos. Amén.
un plan que no entra en el concepto de la mente humana, no entra en el concepto de nuestros razonamientos naturales, de, bueno, yo pido perdón y tengo acceso. No, sino hay realmente un arrepentimiento al escuchar a Dios, al escuchar la cercanía de Dios en tu vida. Hay un quebrantamiento de romperse tu vida, tu corazón, tu alma, y tener ese corazón quebrantado, realmente reconociendo no por culpabilidad, porque los que hemos recibido no tenemos ese acceso de sentir culpabilidad o condenación, sino de recibir el amor de Dios, reconociendo el mal que ha podido y que ha habitado, no digo que ha podido, sino que ha habitado en el hombre, en cada uno de nosotros. Amén. Ninguno de nosotros podemos decir, yo no tengo nada en que arrepentirme. Todos tenemos algo en que arrepentirnos, si no es de pensamientos, de palabra, si no es de acción. Y a veces no es contra el hombre, porque a veces dice, bueno, yo estoy a cuentas con los hombres y soy un hombre bueno, aunque no hay nadie bueno, pero a cuentas con Dios estás. Pues seguramente a lo mejor no estamos a cuentas con Dios. Y Dios quiere, con su misericordia, acercarse a nosotros, y dice que la predicación, igual que la predicación que vamos a leer del Juan el Bautista, era arrepentidos porque el reino de los cielos está cercano, ¿sí? Un poquito más atrás, en Mateo 3:8, está viendo el avivamiento del Espíritu Santo, el avivamiento de recibir al Señor, el avivamiento de las buenas nuevas, del Evangelio, el acercamiento de fuera de la religión, de lo que es lo que nadie concebía, y estos locos que venían predicando algo raro como era Juan el Bautista, ¿no? Bautizando en agua, ¿no? Y llegando Jesús, ¿no? Como enviado de Dios, como hijo de Dios. La gente no lo concebía, pero cuando Dios se presentaba a las vidas, la gente caían de rodillas, y no caían de rodillas solamente por ser sanados de la lepra o ser sanados de su enfermedad, sino caían de rodillas porque eran sanados de su alma, de su corazón, del pecado, ¿no? Amén. Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista, y haced pues frutos dignos. Hacer frutos es dar, ¿no? Acciones, ¿no? Que sean dignos de arrepentimiento, acercarnos al Señor, pedir perdón, confesar nuestros pecados. Algo que yo creo que se ha transgiversado, que se ha leudado, como tanta palabra se ha leudado, como tanta enseñanza de Dios le hemos llevado a la religión, y ponte delante del sacerdote, del cura, y pide perdón, pero el Señor dice que Dios pide que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de que se nos vea en nuestra vida, de que aborrecemos el pecado, aborrecemos, ya iba a decir el mundo. Muchos piensan que el mundo no es tan malo y que hay partes del mundo que son buenas. Bueno, para mí no hay nada bueno debajo del sol, así lo decía este sabio. Amén. Ni bueno ni nuevo, sino todo está controlado por lo que sabemos. Por lo tanto hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, no con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu del Señor en nuestra vida. Es el que nos perdona, no porque nosotros pidamos 1000 veces perdón vamos a ser perdonados, sino porque nuestra acción en nuestro corazón, nuestros frutos sean de humildad, de mansedumbre, de reconocimiento. Amén. Sin volvernos, como tanto podemos leer de la palabra, ¿no? Llegar a un punto, pues yo ayer lo compartía en mí, decía, yo hace muchos años un quebrantamiento genuino en mi vida, así lo creo por fe, pero yo tengo que seguir recibiendo la palabra de Dios, tengo que seguir recibiendo el agua de Cristo, limpiándome cada día, ¿por qué? Y confesando de que no soy salvo, estoy en la gracia de Dios, estoy en el amor de Dios, pero yo quiero arrepentirme, quiero tener en mi corazón el fruto de poder tener arrepentimiento en mi vida. Amén. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pues el símbolo que estamos hablando, a veces pensamos de que yo ya no tengo que pedir perdón, y ese endurecimiento a veces también espiritual en nosotros, de que yo ya estoy por encima de lo que es esa misericordia y realmente ese quebrantamiento en mi vida. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y
y echado al fuego, ¿no? Las durezas de nuestros corazones, la frialdad de nuestra vida, el no reconocer realmente y dejar que Dios penetre en nuestra vida, que esa espada que tanto compartimos entre por completo. Y cuanto antes mejor, y ese hacha esté preparada, ya puesta para poder, bueno, ya dice de cortar el árbol y echarlo al fuego. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aleluya. El bautismo en aguas es la muerte del viejo hombre, ¿no? Del antiguo hombre, ¿sí? Amén. Cuánto compartimos muchas veces, ¿no? Ese acto de fe, ese acto también que lo hacemos delante de la congregación, delante del hombre, para que el hombre vea que nosotros vamos a dar el paso de servir a Dios, pero debe de haber un principio en nosotros y es ese arrepentimiento, amén, esa sinceridad en nosotros, ese basta ya, no porque tiene que ser a partir de hoy, sino porque Dios está presente en mi vida y quiero que Dios obre en mí. Se lo compartí a Josué antes, por eso el hermano compartió un poco sobre el arrepentimiento, y hace poco vi a un hermano bautizarse y no vi arrepentimiento en su vida, y dije, entonces, ay amigo, en vano es el paso, la acción de bautizarte en aguas, ha sido en vano, porque sigue siendo el mismo. No es porque te metas en unas aguas que sean sagradas, unas aguas que sean, sino es el hecho, ¿no? La acción de decir, basta ya, y no levantarte de nuevo de las aguas con ese mismo altivez en tu corazón y como que, bueno, ya he hecho un paso, he dado un paso, pero ya está. Y dice la palabra, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y el agua es la palabra de Dios, el agua es empezar en los caminos del Señor. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Lo que viene de mi parte, lo que viene de mí, es ese bautismo, en lavarme, para poder ver el reino de Dios que hemos compartido y su justicia. Amén. Mismo Mateo 9. Aleluya. Qué bueno es dar frutos de arrepentimiento, ¿no? Y el que no da fruto de arrepentimiento, pues hay soberbia, hay orgullo. Amén. A veces nos convertimos en soberbios y no dejamos que salga de nuestro corazón ciertas cosas que nos impiden avanzar en el proceso de entrar en la tierra prometida. Hay pecado en nosotros, hay pecado oculto. Creo que en Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, ¿no es así? Y debemos debemos de confesarlos para hallar gracia, para hallar perdón. Debemos de confesar, y ya no solamente delante de los hombres, sino sobre todo el arrepentimiento delante de Dios. Amén. Sabiendo que yo he pecado contra Dios, no contra una ONG, ni contra una iglesia, ni contra el mundo. Hay que pedir perdón a los hermanos que hemos hecho, lo hemos erosionado, le hemos faltado, pero sobre todo hay que reconocer que hemos pecado delante de Dios. Esa es la convicción que tiene que venir en nuestro corazón. Hay muchos pecados en nuestra vida, hay muchas acciones en nuestra vida que como no las ve el hombre, seguimos guardándolas ahí. Antes compartí el hermano esta mañana del faraón que tenía la gracia de Dios ahí ya para pedir perdón y no lo pidió. ¿Por qué? Pues porque a veces hacemos las cosas naturales, cuando no me ven. Y hay tantas cosas escondidas en nuestra vida. Hay tantas cosas que pensamos que nadie las ve, pero están delante de Dios. Y Dios está ahí solamente esperando que nos arrepintamos, que confesemos, que declaremos realmente, que caigamos en tierra. Amén. Como esa mujer que era adúltera y cayó delante de la presencia de Dios. Jesús dio una enseñanza, ¿no? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, pero dijo, yo no te condeno, arrepiéntete de tus pecados y sigue tus caminos, arrepiéntete. Y esa es la acción que tenemos cuando estamos delante de Dios. No hay nada que esconder. Por lo tanto, esos frutos de arrepentimiento tienen que estar en nuestra vida. Yo no tengo que esconder nada a nadie, y menos delante de Dios. En Mateo 9, versículo 13, o el versículo 12 dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aleluya.
es un poco decir yo sigo enfermo, ¿no? Porque sigo necesitando a Jesús en mi vida. Amén. Yo justo, perfecto, no me quiero sentir. Y a veces uno vive en esa vida, ¿no? De que a veces piensas que bueno, vives en una... ¿cómo puedo comentarlo, no? La vivencia que yo tengo, ¿no? De que a veces uno piensa que ya no tiene necesidad, yo no tengo enfermedad, yo desde aquí predico a los que están enfermos, pero esa enfermedad está en nuestra vida. Y a lo mejor la natural se ha sanado, pero sigue habiendo esa espiritual, ese alma, ¿no? que necesita cada día la medicina de Cristo, que es la palabra de Dios. Necesita medicina para poder ir, ese antibiótico que desinfecte, pues lo que siempre viene a nuestro corazón, que viene a infectar nuestro corazón, venir dardos del enemigo cada día. Pueden entrar a veces sin saberlos y necesitamos, ¿no? Por eso los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aleluya. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Por qué te acercas a Dios y cuál es la enfermedad que tienes? Casi todos llegaban por enfermedades naturales. Pero Dios quiere sanar las naturales y las espirituales, las físicas y las del alma. Y las físicas son sanadas porque las vemos y son visibles. Y se va la infección y se va el dolor y hay restauración en los huesos. Pero ¿y la espiritual? En esos pecados que hay ahí, en esa concupiscencia que a veces tenemos, en esa justificación que a veces nos damos y justificamos nuestros pecados. Y no debemos de justificar, tenemos que presentarnos delante de Dios como somos, reconociendo y diciendo, Señor, obra en mí. No quiero perder la gracia, que soy un privilegiado porque puedo estar aquí, puedo estar en la iglesia, he podido escucharte porque tú abriste mis oídos. Por lo tanto, no quiero que haya nada de estorbo en mi vida. Por eso penetra y llévate todo. Amén. Diceis pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. Misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno que Dios nos ha llamado a nosotros a que lleguemos al arrepentimiento del Señor. Amén. Y no a justos, no a justificaciones. Cuánto nos justificamos de nuestras acciones, cuánto defendemos nuestra parte, nuestra porción. Cuántos a capa y espada, hay hasta religiones en el mundo que la mentira está dentro del libro sagrado de ellos, si es por causa de librar su vida o de un beneficio propio de ellos. Pero nosotros no podemos mentir, no podemos esconder, no podemos buscar justicia en nosotros mismos, sino dejar que la justicia de Dios entre en nosotros. Amén. La justicia de Dios es misericordia, es amor. En muchos la justicia está llamada como una balanza y una espada en la mano. Esa no es la representación de Dios, porque Dios es amor. A Dios no lo podemos ver, no lo podemos representar. Su mente, vuelvo a decirlo como al principio, no podemos entrar. A veces los profetas tienen palabra profética, pero los planes de Dios, los pensamientos de Dios. Lo que yo sí he reconocido hasta este tiempo es que Dios es amor, es misericordia. Y si tú te presentas de Dios con un pecado que para todos nos escandalizaríamos, Dios te perdonaría, Dios te abrazaría. Porque ha empezado a hablar de la historia del hijo pródigo, pero ¿cuál fue la reacción del padre? Un padre natural, humano, pero que quiere representar al Padre espiritual. Le abrazó, le perdonó. Contra Dios he pecado y contra ti he pecado. Pero le abrazó. Y ese es el plan de Dios. Si nosotros llegamos y nos arrepentimos delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Hasta cuántas veces te tienen que preguntar? Yo me acuerdo hace poco le tuve que decir a un hermano y preguntarle, oye, ¿esto no sucede en tu vida? No, no sucede. Oye, ¿esto no sucede en tu vida? No, no sucede. Oye, ¿esto pasa en tu vida? Y era un pecado oculto. No, no sucede. Dije, mira, aquí está la prueba. Pero yo no soy un policía espiritual, ni Dios es un policía espiritual. Pero al primer llamado, que nuestro corazón pueda ser, como he dicho antes, ¿no? Quebrantado, ¿no? Nuestro corazón pueda ser de carne y rápidamente decir, sí, he pecado. Porque soy hombre, porque fallo, porque nadie es perfecto. Y si fallo, rápidamente quiero estar en ese toque de Dios.
para no perder la gracia de Dios. Porque Dios rechaza a los soberbios, a los humildes los ama. Y los humildes pueden ser pecadores y son pecadores, porque pecadores somos todos. Pero al soberbio, al altivo, ay amigo, Dios lo rechaza. ¿Por qué? Porque no quiere librarse de su pecado. Amén. Y para acabar en el salmo más importante sobre el arrepentimiento, ¿no?, que es el Salmo 51, buscando sobre personas que se arrepintieron por el mal que habían hecho, pues uno de ellos es David, ¿no es así? El ungido, el rey, el rey predilecto, ¿no?, del pueblo de Dios, el rey valiente, el rey que tantos nos ha enseñado, que muchos nos fijamos en él como prototipo a poder ser como él, de valiente, de adorador, de escogido, y decir yo soy escogido, yo soy como el rey David, yo quiero ser como él. Pero el rey David también pecó y cayó en adulterio y en malos pensamientos homicidas, de asesinato, imagínate. Y tuvo que venir un profeta a decirle, ponte delante de Dios, porque lo que el hombre no ve y tú quieres esconder porque puedes esconderlo, Dios todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo juzga, sí, en su amor. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que a Dios nada se le puede esconder. Y le vino, yo pienso que a lo mejor una de las experiencias mayores que pudo tener, puesto que yo lo veo, cuando uno está quebrantado es cuando más siente la presencia de Dios. Cuando uno está roto, afligido, es cuando uno se acerca a la hendidura del hueco del corazón de Cristo y Dios te abraza, ¿sí o no? Amén. Y a veces te sientes hasta rechazado por los que están cerca de ti, pero ves como el amor de Dios te cubre y claro, no podemos estar tampoco siempre así. Hay estados en nuestra vida, pero yo me gozo en el estado cuando uno está quebrado, ¿no? Estás quebrado porque estás arrepentido y confiesas y descansas delante de Dios. Porque es descansar delante de Dios, es el reposo de venir Y en el Salmo 51 hay tanto por compartir, pero yo me quedaba con dos versículos. Uno, el 16, dice, porque no quieres sacrificio, como hemos leído antes, que yo lo daría, aleluya. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, a veces podemos y creemos que podemos hacerlo. Y eso es lo que la religión a veces quiere presentar. Dice, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El rey tuvo que bajarse, tuvo que quitarse la corona, tuvo que descender de su historia, de sus heroicidades, de quién era, de todo. A veces Dios nos va a llegar a que empecemos a despojarnos todo lo que hay en nuestra vida, e incluso habiendo crecido, como le pasó a Job. Incluso Job pedía perdón delante de Dios y el pobre poca culpa tenía, pero él se hacía responsable de lo que había sucedido y él estaba en un corazón, como dice la palabra de Dios, quebrantado y humillado, ¿no? Y reconociendo de que todo era a través de Dios, pero nunca rechazándolo, ¿no? Y Dios nos quiere así, no quiere que tengamos, si hacemos un sacrificio en nuestra vida delante de Dios, primeramente cuando nos presentemos delante de Dios, sí, entrar por la puerta con acción de gracias, pero yo creo que lo siguiente que tenemos que hacer es reconocer y pedir perdón delante de Dios. Señor, yo he pecado hoy. Y tú que lo ves todo, quizás yo no lo he entendido, pero yo hoy te quiero pedir perdón y hoy me arrepiento. Y cada noche que Dios nos da la victoria y nos presentamos delante de Dios, tenemos también que limpiarnos y lavarnos. Al igual que nos lavamos nuestro exterior, también nuestro interior. Porque, Señor, a lo mejor nadie lo ha visto, pero incluso ni yo lo he visto, pero quizás ha caído semilla ahí. O quizás mi mente ha sido perversa, o mis ojos han mirado, o mis oídos han escuchado. Pero yo hoy quiero arrepentirme y quiero ponerme delante de ti. Amén. Un espíritu quebrantado, dice la palabra de Dios. Yo antes
orando, ¿no? El que no se arrepiente es el que sigue con durezas, sigue con esa piedra en su vida y no deja que avance la obra de Dios en su vida. Hay personas que llegamos a un punto del camino donde parece que no avanzamos, parece que la cosa se estanca y que ya no hay más avance. Ya no digo un nivel, ¿cómo puedo decirse?, anímico, sino que no hay más, no avanza. Dice, este hombre no avanza. Otro dice, este ha tocado techo. Yo creo que a veces hay piedras que tenemos que romper y la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y también es lucero, ¿no?, en nuestra alma, tiene que hacernos entender lo que debemos de ir sacando de nuestra vida, para que no haya nada que impida el fluir del Señor y que Dios se acerque a nosotros y nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Ahí llegó David a reconocer, ¿no? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Tenemos ojos para mirar hacia afuera, pero Dios quiere encender la luz en nuestro interior. Somos muy propensos a ver las rebeliones de los demás, ¿sí o no? Somos unos linces. Rápidamente vemos el mal que hay en otro, vemos las rebeliones. No tiene que ver nada al caso y me gustaría acabar con una adoración, ¿sí? Y que meditáramos sobre esto, esta palabra que traigo hoy. Pero estaba leyendo el otro día, creo que era en Crónicas, la historia de Salomón. Y hay una parte en la historia de Salomón donde dice que Salomón por fin pudo acabar su propia casa, la cual tardó, creo que fueron 13 años en acabarla. Y a veces somos propensos, ¿no?, en hacer la casa de Dios, en hacer la obra espiritual, en poder hacer la casa de otros, pero primeramente tenemos que empezar por nuestra casa, ¿no? Me llamó mucho ese versículo, me habló mucho, donde dice que y Salomón acabó también su propia casa, no solamente la casa que era el templo, sino también su propia casa. Nosotros tenemos que edificar templo en nuestra vida, tenemos que acabar nuestra propia casa, tenemos que mirarnos hacia nosotros, o tenemos que ver en nuestra vida, ¿no? Y ver que aún queda por hacer, ¿sí? Amén. Lo digo quizás por mí, un hombre que va caminando en el camino, pero que veo que es necesario. ¿Y de qué me puedo arrepentir? A veces pienso, pues hay tanto, hay mucho por lo que arrepentirse. Y sobre todo cuando te acercas a Dios y ves la pureza de Dios y la santidad de Dios, te das cuenta de que hay mucho por hacer. Amén. Ponte de pie conmigo, aleluya. Y como sucedió con Salomón, que pueda acabarse la casa, que pueda cumplirse el propósito de Dios, que pueda llegar a acabar aquel que empezó la obra en vosotros, pues Él la acabará. Amén. Y toda dureza se romperá y la obra perfecta Dios la hará a su tiempo, Dios en nuestra vida. Y el tiempo son de Dios. Nosotros a veces más que acelerarlos, los dejamos aletargar, y quizás sea porque hay durezas en nuestra vida. Así que cierra tus ojos y aleluya, vamos a pedirle a Dios que nos prepare ese corazón, como dijo David. Yo ni soy mayor ni soy peor que David, pero David era un ungido y él supo o reconoció que había que humillarse y reconocer mis rebeliones. Mis rebeliones son en mi interior, que me rebelo contra Dios, y contra Dios no nos podemos rebelar. Y mi pecado está siempre delante de mí. Aleluya. Reconocer que somos pecadores, ¿sí? Y que hemos pecado. Hay un versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea, Señor. Queremos, Dios mío, sentir tu presencia, Señor, y
y sentir tu presencia porque tú estás cerca de nosotros, Señor, y hoy no estamos aquí por nuestros hechos, nuestras acciones. Estamos aquí porque tú te has acercado a nosotros. Tú has traído tu palabra, Señor, tu predicación ha llegado a nuestra vida, a nuestra alma. Ha penetrado hasta nuestro corazón, Señor. Señor, queremos seguir pidiendo, Señor, arrepentimiento para nuestras vidas. Todo viene a través de ti, no nada a partir de nosotros. No tenemos nosotros ninguna llave, no, solamente eres tú, Señor. El que nos habla, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que con tu paciencia, Señor, nos haces ver que a veces nos separamos, porque el pecado habita en nosotros, Señor. Por eso, Señor, queremos que tú nos limpies hoy también, Señor. Señor, yo hoy me quiero arrepentir de mis pecados, de mis acciones, de mis pensamientos. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo no quiero aparentar nada, Jesús, y menos delante de ti, Señor. Señor, quita la piedra del pecado de mi vida. Señor, quita el tropiezo, Señor. Señor, no me apartes de tu presencia. No me apartes de tu presencia, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos y medita sobre estas palabras. Medita en tu interior, no mires a tu derecha, a tu izquierda, ni a quién es el que va a esto, sino eres tú. El que hoy Dios una vez más está cerca de ti. Y hoy el Señor quiere obrar en tu vida. Gloria a Jesús.
confesar nuestros pecados, Señor. Reconocer, Señor, de que delante de ti, Señor, no podemos guardar, esconder nada, Señor. Dios mío, queremos, Señor, que tú obres hoy en nuestra vida, Señor, Dios mío. Reconociendo nuestros pecados, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Dios mío, y aún así tú nos amas, Dios mío. Por eso, Señor, trae convicción de pecado a nuestra vida, Señor. Señor, rompe, Señor, Dios mío, con toda altivez, Señor, con toda soberbia, Señor, con todo lo que se levante, Señor, y que podamos ser humildes hoy, Señor, Dios mío. Que hoy podamos quebrarnos realmente, Señor. Dios mío, romper realmente todo lo que estorba, Jesús. Señor, y quizás hay algo que durante tiempo está ahí, Señor, pero hoy es el día, Señor, de arrepentirme. Señor, de reconocerlo delante de ti, Señor. Yo quiero que tú obres en mi corazón, Jesús. Obra en mi interior, Dios mío. Aleluya, pídeselo al Señor. Pídele a Dios que realmente penetre en tu corazón y que quite y que traiga la luz realmente de saber que es tiempo de gracia, es tiempo de gracia, es tiempo de perdón, es tiempo de limpieza en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Sí. Dale tiempo a Dios hoy. Dale tiempo al Señor de que pueda hacernos ver en nuestro interior de que hay cosas por limpiar. Incluso con el paso del tiempo. Oh Señor. Señor Jesús. Cree en mí, Jesús, cree en mí. Señor, no apartes tu gracia de mi vida, Jesús. Señor, queremos arrepentirnos hoy, Jesús. Pedirte perdón, Señor. Acercarnos a ti, Jesús. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, Oh, bendito sea. al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar de la muchedumbre, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed De justicia. y solo encuentro
Aleluya. Aleluya, Jesús. Santo. Enséñame a vivir en santidad. Aleluya. Quiero vivir en santidad. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por revelar tu amor con nosotros, Señor. Dios mío, tu misericordia. Incluso pecando, Señor, incluso sabiendo que tú lo ves todo, Señor, tú sigues teniendo amor por nosotros, Señor. Dios mío, queremos ser prontos para arrepentirnos. Queremos ser rápidos, Señor, para pedir perdón, Señor. No queremos, Dios mío, alejarnos de ti, Señor. Queremos, Señor, Dios mío, tener un corazón quebrantado, un corazón de carne, Señor. Señor, para a la pronta caída pedirte perdón, al pronto recibimiento de pecados, Señor, quebrantarnos y arrepentirnos, sabiendo que tú perdonas siempre, Señor. Aunque caigamos tantas veces, tú tantas veces nos levantarás, Señor, Dios mío. Dios mío, aunque nuestros pecados sean rojos, Señor, tú los emblanqueces, Señor. Dios mío, no hay nada que temer, Señor, Dios mío, en ti. Señor, Dios mío, tener solamente respeto, el temor a ti, Señor, Dios mío, de no ocultarnos, de no guardar, Dios mío, el mal. De tener siempre un corazón, Señor, Dios mío, abierto a ti, Señor. A pedir perdón, Señor, Dios mío. A saber que pecamos contra ti y también contra los hermanos, Señor. Dios mío, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor, Dios mío. Que no se ponga el sol sobre ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Sin miedo a recibir condenación. Solamente, Señor, Dios mío, sabiendo e intentando comprender la grandeza de tu amor en nuestras vidas. Gracias por habernos aceptado, Señor. Gracias por habernos perdonado tanto. Gracias por derramar tu gracia infinita en nuestra vida, Señor. No lo entendemos ni lo comprendemos. No hay un corazón ni una mente como la tuya. Solamente tú eres Dios. Solamente tú eres el Rey de Reyes, Señor. Solamente tú eres el todo, Señor, el todo. Haznoslo comprender, Señor. Haznoslo comprender, Señor. De estar siempre sensibles a ti, Señor. Señor, estar siempre a cuentas contigo, Señor. De que el pecado no gane terreno. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.